explica usted eso a la señora. Y le vuelve a preguntar, pero no se golpeó, señora, no una vez, un patinazo en la moto, en el micro, no es cierto, ¿no? Esto por último hasta le pregunta, dígame, señora, la verdad, su marido le pega, ¿no? No, doctorita, no pasa nada, de verdad que no hubo nada de esas cosas. No, porque vos querés buscarle, ¿no? Un algo de decir, ves, sabía que se cogió, una cosa así, ¿no? No, doctora, no hay nada de eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la señora? ¿Qué explicación? ¿Qué le decimos a la doñita? La verdad. ¿Cuál es esa verdad? En su informecito ecográfico del primer trimestre, usted le pone bonito líquido ovular presente, ¿no? Buena cantidad de líquido ovular, así le ponen, ¿no? En esa gestacioncita del primer trimestre en la fase de sonobiología. ¿Por qué no le dice líquido amniótico? A no ser que usted esté poniendo cosas que no corresponden. No me vayan a poner placenta en menor de 10 semanas, porque es placenta, ¿no? Hay corio, ¿no ves? Okay. Bueno, normal. Ok, entonces no hay líquido amniótico, entre comillas, ¿no? Hay un líquido ovular. ¿No? ¿Por qué? Sí, doctor, yo sé que es amniótico, sí, yo sé. Pero ¿por qué uno no le podría o no le debería de decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿A partir de cuándo puedo decirle? ¿O por qué hago esa diferenciación en los términos? Porque yo sé que hay un líquido amniótico, sé. ¿Por qué? Porque tengo un saco, esa es la cavidad celomática, tengo una cavidad amniótica, también el nombre lo dice, ¿no es cierto?, donde está el bebé, y tengo afuera, ¿no es cierto?, entre la cavidad celomática y la amniótica tengo una hueá, ¿no?, un redondito que es la vesícula lipídica, ¿no es cierto? Entonces yo tengo eso en el bebé, esto aquí, ¿no es? Tengo esto de acá, aquí tengo el saco, a ver. Tengo la cavidad amniótica, aquí estaría el bebecito, ¿no ves? Aquí estaría su conducto vitelínico y ahí la vesícula vitelínica. ¿Lo ves? Entonces yo tengo una cavidad amniótica, claro que sí, aquí está. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasó? Bueno, y cuando va creciendo, 10, 11 semanas, cada vez la cavidad amniótica va ganando protagonismo y esta vesícula vitelínica se va empujando hacia la periferia y la cavidad celomática se pierde y termino con el saco gestacional, ¿no es cierto? Y su cavidad amniótica y chao, ¿no? La vesícula vitelínica se va, ¿no? Y ahí está el bebecito. Y ahí aparece la placenta, ¿no? Y esa semana empieza, y a las 12 ya empieza a funcionar la placenta. Ok, bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió el líquido? Porque resulta que ustedes se olvidaron que durante aquella fase del primer trimestre de la fase de sonobiología, el líquido amniótico no está producido por la orina, ¿no es cierto? El bebé trasuda, ¿no es cierto? El bebé, es el sincicio trofoblasto, produce un líquido y ese es el que llena este líquido previamente. Entonces iba bien el embarazo, iba bien. Luego, esa piel se impermeabiliza. La literatura dice a partir de las 15 y luego en la 17ª semana totalmente queda impermeabilizada la piel, o sea, ya no va a trasudar. Pese a que el riñón empieza a tener un desarrollo, todavía no lo hemos visto, ¿no es cierto? Desde X semana, la 5ª, 6ª semana ya está formándose y esas cosas, pero no funciona todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo empieza a funcionar el riñón? A partir de las 12, pero fabrica tanta orina como para producir líquido tampoco. Entonces el riñón parece que lo codea y dice, oye viejo, ¿sabes qué? Por si acaso el bebé ya no va a trasudar, por si acaso ya no tenemos el sincicio trofoblasto, los líquidos ovulares, ya no tenemos. Así que, bueno, dice el riñón, bueno, ya hora de trabajar, dice el riñón, voy a empezar a filtrar. Y a partir de ahí el riñón es el que trabaja. ¿No es cierto? Pero ¿y si no tenemos riñón? Es eso lo que pasó con este bebé. ¿No es cierto? Primero venía bien el líquido, lo vimos, doctor, y mire cómo a las 15 semanas parece que tenía, pero ya menos, ¿no es cierto? O sea, su reserva esa de líquido ovular que tenía aún todavía estaba, ¿no es cierto? Pero tenía que ir reabsorbiéndose. Y luego tocaba que el riñón, tras que se impermeabilizó la piel, el riñón tendría que trabajar. Pero si no tengo riñón, ¿quién me va a producir líquido? Nadie, ¿no? Entonces, ese bebé tenía una agenesia renal. Y cuando nosotros queremos hacer un morfológico bien hecho, hacemos ese corte.
Obligatoriamente usted tiene que tener ese corte en el doctor, en el morfológico de las 22 semanas, las 29. No, doctor, usted en el morfológico del primer trimestre usted ya tiene que tener ese corte. ¿Por qué, doctor? Pero te acabo de decir, porque es un valor pronóstico para ver si es que ese cojudo va a tener riñón adelante o no, que le fabrique líquido. ¿Para qué lo voy a hacer ese corte a las 20, 22 semanas? ¿Para qué? ¿No es cierto? Ah, es importante, sí, claro que es importante, pero más importantísimo en el screening del primer trimestre. Doctor, no me diga que usted lo ve, se ve, se tiene que ver. Utilice un Doppler de potencia, baja el PDF, aumente la ganancia y usted va a ver, ¿no es cierto? Este cortecito de acá, que le llaman el nombre palito, ¿no es cierto? Aorta, arterias renales, ilíacas, usted lo va a ver. Y si usted no consigue ver las renales, pues significa que ya vaya pensando, ¿no es cierto?, en que realmente está en una agenesia renal. Ojo, mucho cuidado. Si usted no sensibiliza muy bien su Doppler, usted puede dar falsos positivos de agenesia renal bilateral, o sea, Potter cero, ¿no es cierto?, o secuencia Potter, como quiera llamar. Usted va a pillar solamente esto, ¿no es cierto?, si usted no ajusta bien su Doppler, porque aquí tenemos, recuerden esto, todo tiene, ¿no es cierto?, su lógica. Ah, ahora ya entiendo. Si usted está evaluando la velocidad de la aorta versus la velocidad de las arterias renales, ¿quién cree que tiene más energía? ¿Quién cree que tiene más velocidad? ¿La aorta o las arterias renales? La aorta. Así que por supuesto que con un PFcillo de 1 ya va a estar ahí la aorta y las ilíacas. Y la aorta ilíaca apareciendo. ¿Qué tengo que hacer? Bajar mi PF, porque aquí las velocidades son menores, ¿no es cierto? Así que usted va a tener que sensibilizar un poquito más su Doppler para conseguir evaluar bien esas arterias renales, ¿ok? Entonces eso no se olvide, pero desde un principio nosotros ya evaluamos la posibilidad o quizás la no de que hayan las arterias renales, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Sexta semana, los brotes metanéfricos, octava semana comienza a ascender, décima semana termina su migración y luego tenemos la rotación, ¿no es cierto? ¿Cómo va en la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Y luego va ascendiendo, va rotando, fíjense, así es lo que aparece, los brotes metanéfricos, le dan ese aspecto como que de lobulado al riñoncito y terminamos luego con los riñoncitos en su posición correspondiente, con el hilio discretamente anteromediano. ¿No es cierto? Esa es la forma que tenemos del riñoncito. Nosotros vamos a evaluar la anatomía, ¿no es cierto? Y en la anatomía en parénquima renal. Dentro del parénquima renal, dos estructuras que componen el parénquima: corteza médula, o también conocida como pirámide, el sistema colector, que en algunas literaturas de ecografía lo llaman complejo ecogénico central. ¿Por qué? Porque el sistema colector es anatomía, pero complejo ecogénico central es para la ecografía. ¿Por qué razón? Porque esta cosa blanca que usted está viendo acá no es netamente el sistema colector. Ahí hay grasa, ahí hay paredes de vasos sanguíneos, y si es viejo este paciente, tenemos calcificaciones, paredes arteriales calcificadas, quiebra, si usted quiere, más arenilla, más metales. Tenemos tantas cosas blancas. La grasa perirrenal o la grasa, periliar también va a ser ecogénica. Entonces, por eso es que se llama complejo ecogénico central, porque muchas cosas son ecogénicas. Por eso es que se llama complejo ecogénico central en la ecografía, ¿sí? ¿Qué más? Entonces ahí está, ¿no? Tejido fibroso del sistema colector, paredes vasculares, grasa, etc. Y luego vamos a evaluar el sistema vascular, o sea, arteria y vena. Eso es lo que vamos a ver de aquí para adelante. Esto es lo que siempre hemos hecho en la clásica evaluación del riñoncito, ¿no? El corte longitudinal, luego giro antihorario, el corte transversal, y se acabó. No sé quiénes estarán midiendo el longitudinal y el anteroposterior acá, ya no lo hagan porque ya está en desuso, ¿sí? Entonces ustedes hacen un dual y ustedes harán aquí el longitudinal, ¿no es cierto? Aquí fíjense que el transversal del riñón se forma como si fuese una letra C, una U, lo que usted quiera. Pero la cuestión es que el eje transversal va desde una línea imaginaria de estos dos parénquimas y me queda aquí la línea media y me voy para atrás. Ese es el transverso. Lo que me quedaría en el antero posterior sería hacer una cruz perfecta, ¿no es cierto? Entonces eso sería el longitudinal, el transverso y el antero posterior. Y aquí me quedaría medir el parénquima, que yo incluyo ¿qué? La corteza y la media, que tiene que darme entre 1.5 y 2.5 centímetros. Por ahí va a leer algún libro que llega hasta 3 centímetros, ¿sí? Que es el parénquima renal. Que después
no vamos a entrar en detalle, pero sí, ya es muy ABC, ¿no es cierto? Relación córtico-medular, esas cosas ya no vamos a entrar en detalle. Ya no sirve, imagínate, ¿no? Vamos a entrar en el campo de diplomada en ecografía, ¿sí? Estamos en eso, ya debería saber, ¿ok? Entonces tengo yo criterios de asimetría. El criterio de asimetría puede ir en función al volumen del riñón o en función al eje longitudinal del riñón. Si yo quiero decir en función al eje longitudinal del riñón, yo diría que si es que yo tengo una relación, perdón, una diferencia más de 3 centímetros del longitudinal de uno respecto al otro, yo digo ya hay un criterio de simetría. Por ejemplo, este está midiendo 13 centímetros, doctor, y este otro riñoncito está midiendo 9 centímetros, doctor. Hay 4 centímetros de diferencia. Ok, es un criterio de simetría. No te estoy diciendo que ese chiquitito está hipoplásico o está, ¿qué es cuando ya no funciona? ¿Cómo sería? ¿Qué uno dice? No es hipoplásico, está, ¿ah? Atrófico, gracias, ¿no? O está atrófico. No te estoy diciendo eso. Solamente estamos diciendo que está reducido. No sé si está hipoplásico, no sé si está atrófico, porque para eso tendré que evaluarlo. ¿Ok? Entonces después vamos a hablar de eso. Ok, bueno, vamos por el volumen entonces. Yo agarro, ¿no? Y hago longitudinal, anteroposterior, transverso y me da un volumen. Ahora, si es que voy por el volumen, la relación va a ser, o mejor dicho, la diferencia va a ser de que sea más del 50%. Ok, entonces este dio 200 centímetros cúbicos y este me dio 90 centímetros cúbicos. Ah, es más del 50%. Entonces hay un criterio de asimetría. Entonces usted puede basarse en el eje longitudinal con una diferencia de más de 3 centímetros o puede basarse por el volumen. Si es que es más de un 50% la diferencia, usted dice sí hay criterio de asimetría. Sepa que el riñón derecho siempre es más pequeño que el izquierdo. ¿Cuál es la explicación clásica que siempre hemos escuchado del por qué el riñón derecho es más chico que el izquierdo? ¿Porque quién me lo aplasta? El hígado. Clásica explicación, ¿cierto? Ya no es más tanto, ¿sí? No es eso, ¿sí? No sé. ¿Ah? ¿Qué cosa? Y hay veces el derecho está más grande que el izquierdo, sí, todo bien. Pero siempre va, en una forma general, decimos que el derecho es más chico que el izquierdo. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el hígado, doctor, le hizo peso al riñón y no lo dejó crecer, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre hemos aprendido. Y resulta que no había sido así. Tiene una explicación hemodinámica. Cuando empieza un río, el caudal de un río, el río es turbulento, fuerte, con una energía fuerte. Y él va yendo metros y metros y metros el río, va golpeando piedras y demás, y va avanzando y va avanzando. Ya casi a unos, no sé, 500, 1000 metros el río. ¿Usted cree que va con esa misma fuerza o ya disminuye su velocidad del río? ¿Ustedes qué piensan? Disminuye. Va disminuyendo. Es eso lo que sucede en el sistema hemodinámico. Cuando el vaso nutridor, sale directamente de la aorta, en este caso la arteria renal, su velocidad es fuerte. Luego va viajando esa arteria renal hasta llegar al riñón, entonces va a ir disminuyendo la velocidad. Y entonces es pura anatomía y fisiología. Aorta, en la cava inferior, arteria renal izquierda. Y la arteria renal derecha, ¿quién hizo el camino más largo? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quién hizo el camino más largo? La derecha. Por lo tanto, el flujo sanguíneo, la velocidad es menor. ¿Sí? Entonces, al ser menor, entonces por eso es que resulta que siempre lo vamos a encontrar con un discreto menor tamaño que el que aquí se está bombeando a mayores velocidades. Por eso que él tiene que compensarse y aumentar su tamaño. Había sido una explicación hemodinámica. Nada que ver que el higadito le está haciendo peso, doctor, por eso es que no creció, quedó petizón, ¿no es cierto? No había sido eso. Había sido pura hemodinámica. Porque el trayecto es más corto de la arteria renal izquierda, por eso es que el riñón izquierdo es un poco más grande que el derecho. Otra cosa que también tenemos que saber, ¿no es cierto?, o recordar en este caso, que la diferencia de la posición, ¿no es cierto?, es aproximadamente 1 a 2 centímetros más craneal en la izquierda, el derecho está un poquito más abajo. También podríamos decir que la diferencia son 2 cuerpos vertebrales de diferencia, ¿no es cierto?, entre la posición del uno respecto al otro.
Esto es, en un resumen, qué es lo que podríamos encontrarnos, ¿no es cierto? Como patologías o anomalías congénitas del tracto urinario. Fíjense, anomalías de fusión, de estructura, de posición, de número y a nivel de los sistemas colectores. Sí, tal vez no vamos a hablar de todos ellos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, darle unas pinceladas a algunos de ellos porque forman parte de nuestro reciclaje para luego, ¿no es cierto?, hablar de doble renal. Sin eso no vamos a acordarnos, ¿no es cierto? Y luego vamos a enfrentarnos a una situación de esas donde hay alguna variante de esta, alguna situación de estas y no voy a saber cómo conseguir, ¿no? Evaluar. Ok, entonces el riñón en herradura, el riñón en pancake, creo que ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Se fusionó el polo inferior, no, doctor, el pancake, bueno, se fusionó polo inferior y polo superior, y formó como una rosca, ¿no es cierto? Anomalías de estructura de formas, yo tengo lobulaciones fetales, ¿recuerdan esto de acá? Los bloques metaléficos fueron conformándose, fueron uniéndose, pero muchas veces el riñón no pierde este formato, queda así lobuladito. Y cuando no pierde ese formato, nosotros le decimos lobulaciones fetales persistentes. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser todo el riñón con ese aspecto lobulado. Y eso no significa que sea patológico. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Luego yo tengo estas bolas de acá, estas entradas. Estas entradas de aquí son las columnas de Bertin. Muchas veces esa columna de Bertin, miren, aquí tengo una, ¿no?, que está muy entrada hacia el sistema colector. Y muchas veces esa hipertrofia de columna de Bertin, ¿no es cierto?, que cuando está muy grande la columna de Bertin, me puede hacer pensar que tengo un nódulo. Inclusive la literatura dice que si es más de 3 centímetros esa hipertrofia, o sea, solo la columna de Bertin, no te estoy hablando desde el parénquima hasta donde llega la columna de Bertin, solo la columna de Bertin. Es una columna de Bertin que mide más de 3 centímetros, inclusive el protocolo dice que deberíamos evaluarlo por tomografía, ¿ok? Entonces, para descartar que sea una situación, una lesión primaria que hay ahí en esa tomografía, ¿ok? Entonces, eso. Y entonces vamos a tener la hipertrofia de columna de Bertin y luego tengo la joroba de dromedario. Aquí sí hay una situación que se pensaba del famoso tamaño petizón del riñón derecho, ¿cierto? Que me lo aplastaba el hígado y no crecía. Algo parecido va a suceder para explicar la famosa joroba de dromedario. Resulta que, ¿no es cierto?, aquí fíjense cómo el polo inferior del vaso llega hasta el tercio medio del riñón, pero muchas veces él está muy apoyado, ¿no es cierto?, y no permite que haya un crecimiento normal de ese parénquima en esa porción. Entonces la otra porción que quedó libre del riñón, entonces aumenta su tamaño. Fíjense, ¿no?, cómo aumentó su tamaño, y a eso se lo va a conocer como joroba de dromedario. Patológico es no, simplemente es una variante anatómica, ¿sí?, una situación congénita. Entonces, la famosa joroba de dromedario, explicado porque el polo inferior del vaso está comprimiendo el primer tercio del riñón y la otra mitad del riñón está compensando, aumentando su tamaño, ¿sí? Nada más que eso. Lobulaciones fetales, ¿no es cierto?, es lo que ya habíamos comentado hace rato. ¿Qué más? Anomalías de posición, malrotaciones, ectopías renales simples cruzadas. Creo que ya hablamos un poquito de ectopía, ¿no? Los criterios. La ectopía renal simple va a hacer que el riñoncito esté más abajo, nada más, ¿no es cierto? Que el riñón lumbar, que el riñón pélvico, lo que usted quiera, todo bien. Pero hay veces dice que en la ectopía renal es cruzada, que este riñón se me va para este lado, o el de este lado se me va para aquí. Hay veces se fusionan y hay veces no se fusionan. Entonces yo puedo tener ectopías renales con fusión o sin fusión, ¿sí? Entonces, anomalías en número, puedo tener la agenesia renal desde la bilateral, que sería incompatible con la vida, ¿no es cierto?, que está dentro de la clasificación Potter. Yo no sé quién fue la persona, y es ¿no?, la persona inteligente que lo puso en la clasificación Potter. Porque, ¿de qué hablan las clasificaciones Potter? Potter 1, Potter 2, Potter 3, Potter 4. ¿De qué hablan? ¿Qué tipo de lesiones entran en la clasificación Potter? Quísticas, lesiones quísticas. Potter 1 es la cual, la poliquistosis renal, ¿no es cierto?, autosómica, que es recesiva o dominante, recesiva, microquística, neonatal, la que usted quiera llamar, tipo 1, que puede ser unilateral o bilateral. La tipo 2 es la disclásica. La tipo 3 es la del adulto, esa es la autosómica dominante.
Y la tipo 4 es la adquirida, ¿no es cierto? Que por una patología crónica, porque tuve un trauma renal, porque me están haciendo diálisis, formo quiste. Esa sería la adquirida. Yo no sé quién fue el que dijo, bueno, a la genesia renal, que no tiene nada que ver con quiste, metámoslas en la clasificación Potter. Como no le quisieron poner 5, le pusieron Potter 0. Así que a la genesia renal bilateral se la conoce también como Potter 0. ¿Por qué lo pusieron? No tengo ni idea. Pero de quística no tiene nada. Por último, ni siquiera hay quiste, ¿no es cierto? Lo que no hay es riñón, ¿no? Entonces, pero lo pusieron como Potter 0. No tengo ni idea, ni me dio la gana de investigar. Así que estaría para ustedes. Doctor, ¿esa clasificación maneja también por ecografía? Es para ecografía. Es para ecografía. Se maneja en ecografía. ¿Sí? La que netamente es para la tomografía es Bosnia, que igual nosotros la adaptamos, la adoptamos en realidad, ¿no? La adoptamos y nosotros clasificamos con Bosnia y esa es tomográfica, ¿no? La adoptamos. La otra que es, digamos, para estudios con contraste, que es la de la hidronefrosis, porque para nosotros, para los ecografistas, tenemos leve, moderada, acentuada, o grado 1, grado 2 y grado 3. Sin embargo, la que está adaptada o adoptada por nosotros los ecografistas es la grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Que no deberíamos usar, pero la usamos. ¿No es cierto? Que no deberíamos usar, porque no nos corresponde. Esos son para los estudios contrastados, ¿no? Entonces, estudios dinámicos contrastados. Pero nosotros lo usamos. La de Bosnia igual que es para tomografía, pero lo usamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Déjame ver. Ok, ya aquí está. La genesia renal, que puede ser bilateral o tercero, unilateral, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo, que por si acaso, por seguir la misma línea germinativa, ¿no es cierto? ¿De qué línea de la tricapa está formada el sistema urinario? Nadie lo sabe, ¿no es cierto? Ni yo tampoco. ¿No es cierto? ¿De cuál sale? ¿Del endodermo, del mesodermo o del ectodermo? No sé, doctor. Yo lo único que sé, ¿no es cierto? Yo lo único que sé es que cuando viene medio fallado el sistema urinario, yo tengo que ir a averiguar qué cosa, doctor. Por ejemplo, vamos a hacer leer a la chiquita ya todos los chocos y chocos. Vamos a hacer leer. Tienen que, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces resulta que al doctor que lo ve así con cara así de como que yo hago la ecografía que me pidieron y no le meto más, porque por algo me están pagando por esta ecografía. A la choque va la yo media así, ¿no es cierto? Aquí me pagan por la ginecológica y no me da la gana de hacer otra cosa. Y posteo mis fotos de mis tapas. Y me pongo. Muy bien. Si lo encuentro ahí, Es, engáñenme, como a todos. ¿Se la dejan? No van a hacer. Y resulta que le mandan a hacer una ecografía a la doctora. Le mandan a hacer una ecografía abdominal a la doctora, ¿no es cierto? Le mandan a hacer una ecografía porque era su control, ¿no es cierto? Don Juancito era su control, vino su control anual de ecografía abdominal, ¿no es cierto? Y vino acompañada de su esposa, ¿no es cierto? Y la esposa no se ha hecho ningún control. Entonces, oye doctora, yo le voy a pagar ahorita la ecografía, pero ya que está aquí mi esposa dentro, la ecografía, bueno, le dice a la doctora, bueno, le hace una ecografía. No se había hecho nunca una ecografía a la pobre señora, ¿no? Y eso ya tiene 5 hijos la señora, y nunca se hizo una ecografía abdominal, ¿no? Entonces va y le hace una ecografía la doctora, ¿no? Y le pilla derecho y busca nada me cae, de brote panza, póngase un ladito aquí, ¿qué más? Pero estire bien pues su brazo y uno y empieza uno a estresarse, ¿no? Cuando uno no pilla algo, ¿no es cierto? Lo que sea uno empieza a inventarse, ¿no? Creen que el problema es el paciente, ¿no? Pero póngase bien, pues mentira, ya está bien puesto, ¿no es cierto? Pero es nuestro estrés, empieza a darnos nuestra ansiedad cuando no estamos encontrando algo, ¿no es cierto? Y entonces, ay, que tiene mucho ganas, ¿no es cierto? Y empezamos a inventarnos al punto de que inclusive ponemos diagnóstico meteorismo, más de uno ha puesto, por si acaso, y no es un diagnóstico ecográfico, pero más de uno ha puesto meteorismo, ¿no es cierto? Y no es un diagnóstico ecográfico, y sé que más de uno ha puesto. Bueno, ok, todo eso se inventa, ¿no es cierto? Y resulta que no había tenido riñón, no tiene riñón, oficialmente no tiene, solamente tiene el derecho a hacer, oye, doñita, y usted se ahí con mierda, ¿qué hago? ¿Será que una gota pero tiene enlace? ¿Qué hago? Y era tan fácil, ¿no es cierto? Era tan fácil de poder hacer una secuencia de un estudio, digamos, en base a la ecografía, pero bueno, pero como un medio que no lo sabe manejar eso, va, sigamos, entonces no pasa nada
señora, este tiene un riñoncito, no le pasa nada, todo bien. Y luego en la noche ella fue a comer a algún nuevo restaurante, ¿no es cierto? Ah, mi Carlos, ¿no es cierto? Y se acordó de su caso. ¿Y qué será, no? De esa señora que tiene. A ver, voy a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Voy a googlear. Él recién se acordó de googlear, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una persona que tiene un solo riñón? Entonces ahí ahora la IA todo le dice a uno, ¿no es cierto? Deberías ir a buscar en región pélvica para ver si la señora tiene algún tipo de dimorfismo mileriano o perdón, una alteración mileriana. O una foto hermosa, ¿no? Pero bueno, ya no sé, ¿no? En Instagram, ¿no es cierto? Pude haber mostrado un midelfo, ¿no es cierto? Asociado a una genesia renal, ¿no? Pero como no me pagaron para una ginecológica, no fui o desconocía de que la genesia renal está muy asociada con malformación mileriana. O si quería al revés, ¿no es cierto? Le mandaron a hacer una ginecológica, atrás, los dos uterazos así, ¿no es cierto? Y, no me pagaron una abdominal. No, mentira, ni siquiera sabía, así que por eso no te fuiste a la fosa renal. Porque aunque sea, ¿qué te costaba? 10 segundos, ¿no? Me está ahí, a la mierda, le falta un riñón. La genesia renal y uteromidelfo, ¿no es cierto? Foto para el Facebook, ¿no es cierto? Pero como no lo sabía, no lo hicimos. Una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con eso las genesias renales unilaterales pueden de 40 a 45%, dice la literatura. No he encontrado mucho, la verdad, de esa casuística. Yo pienso que es menos, pero la literatura dice entre 40 y 45%, ya sea de las genesias renales o ya sea de la malformación mileriana, pueden estar asociadas, ¿no es cierto? Por venir de la misma línea germinativa, derivan de la misma línea germinativa. Ambos, ¿no? El aparato reproductor alto, alto y el sistema urinario. Muy bien. Y anomalía del sistema colector, construcción de la unión uretero-pélvica. Ahí voy a encontrar una pseudo-hidronefrosis, vamos a comentar de eso. El sistema colector duplicado, ureterocentro y el megauréter congénito, ¿sí? Aquí lo damos. Esto también lo vimos en un dibujito. Ahí está la hipertrofia de columna de Bertin, ¿no es cierto? Hipertrofia de columna de Bertin, ¿no es cierto? Recuerden que si nosotros tenemos una hipertrofia compensatoria, va a ser focal o difusa. Focal, ¿por qué? En este caso, por ejemplo, tengo una hipertrofia focal. Se aplastó una parte parénquima y un pedacito del riñón aumentó su tamaño. Eso es focal. No, doctor, no tengo un riñón, el derecho, vamos a suponer. Entonces el riñón izquierdo se agrandó totalmente. Eso es una hipertrofia compensatoria difusa. O sea, todo el riñón se agrandó. Cuando es un pedazo, focal. Cuando es todo, difuso, ¿no? Sí. Entonces eso. ¿Y qué es lo que dice? Un poquito la biografía va a estar aumentada. Entonces aquí está lo que decíamos, ¿no? Hígado, riñón derecho. Vaso, fosa renal izquierda vacía. Útero para acá, útero para allá, ¿no? Entonces, angenesia renal izquierda asociado a uterodidelfo. Y en hombres, doctor, ¿cómo se presenta? Igual que uterodidelfo, no, pero no hay útero. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cuál sería la lógica en el hombre? Porque puede haber agenesia renal también en el hombre, pero ¿con qué se acompañaría? No tenemos útero. ¿Con qué se acompañaría? Un solo testículo, vesícula seminal ipsilateral ausente. Me falta el riñón derecho, la vesícula seminal derecha ausente. Me falta el riñón izquierdo, vesícula seminal izquierda ausente. Así que voy, veo que está con vejiguita, le hago, ¿sabe, no? El signo del bigotito, ¿no es cierto? Cuando están haciendo la vesícula seminal, solo un bigotito para un lado y aquí no hay bigotes, ¿no? Entonces aquí no va a ser, aquí se rasuró y aquí no, digamos, ¿no? Entonces solo un bigote, falta el otro lado, ¿sí? Entonces puede asociarse a ausencia de vesícula seminal ipsilateral o ipsilateral. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Una ectopía renal simple, ¿no es cierto? Una ectopía renal cruzada, cuando el riñón se va para el otro lado, ¿no es cierto? Puede ser sin fusión, puede ser con fusión, ¿no es cierto? Aquí tenemos un riñón en herradura, ¿no es cierto? Cuando los polos inferiores están se unieron. ¿Qué más quería mostrarles, doctores? Sé que tenía para mostrar, déjame ver, antes de pasar a esto. Vaya preguntando algo, doctora, hasta mientras busco algo. ¿Nada? ¿Todo bien, Margarita? ¿O hay algo para preguntar? ¿Nada? Ya está. Oye, ¿por qué está así? Ordenar por fecha.
esta que quería mostrar. Ectopía. Aquí, ectopía renal. Vamos a ver. Yo no sé si era este caso que quería mostrarles, pero vamos a ver. Déjenme ver. Ojalá que sea uno de esos. Ah, sí, creo que es este que quería mostrar. Ok, fíjate, me mandaron a hacer una ecografía transvaginal, ¿ok? Una sombrilla que llegaba a atenuarme el útero. Me llamó la atención y dije, voy a ver, ¿por qué tengo una sombra? Ahorita les voy a mostrar esa sombra que me llamó la atención. Y voy y evalúo el lado derecho, ¿no es cierto? Aquí está, el higadito, fosa renal vacío. Ok, ectopía renal, no, probablemente no, porque tengo un útero normal, ¿no es cierto? Pareciera que no está. Y es más, ¿con qué salgo de la duda? Con el 3D, ahí está, ¿no es cierto? Fíjense, tengo el endometrio bonito ahí, ¿no? Entonces no está dividido, ¿no? Entonces, pareciera no haber malformación biliar. Me llamó la atención, ¿no es cierto? Tengo un hígado, no está el riñoncito por aquí. Sigo buscándolo y no lo pillo. Y ahora que tengo aquí la vejiga, tuve que ir, ¿no?, a la vía abdominal, ¿no es cierto? Vejiga, útero, riñón. Ese riñoncito súper vascularizado, hermoso, ¿no es cierto? Así que no está disfuncional, no está disclásico. Ya vamos a hablar cuando estemos en el riñón. Estamos en el riñón, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar sobre esto, ¿no? Las velocidades y los índices de resistividad. Eso es normal, enseguida vamos a hablar sobre eso. Ahí está, ¿no? Vejiga, útero, riñón. ¿Ok? Entonces, y fui a ver el lado izquierdo, vaso, riñón, como tiene que ser, polo inferior del vaso, llegando hasta más o menos hasta el tercio medio del riñón. Así que no hay criterios de ectopía en el riñón izquierdo. ¿Ok? Está todo bien con el izquierdo, igual como la vascularización, haciendo un corte sagital para ver la vascularización. Igual, índice de resistividad buenísimo, así que está bien refundido. Ya vamos a hablar dónde está. ¿Dónde está? Aquí hay un videillo por ahí. Ah, pero creo que no lee el video de esto. ¿Cómo sí lee? Ahí está, mira, el psoas, aquí está, ¿ves? Mira, y no hay el riñón, ahí tendría que estar entre el hígado y el psoas, ¿no? Y no hay, ¿ves? Mira, ustedes lo mismo, lo mismo. Otra cosa es que este riñón estaba más rotado. Yo estoy en un corte sagital, un corte coronal del cuerpo. En teoría tendría que haber un corte sagital del riñón y nunca conseguí. ¿Sí? Fíjate que estoy viendo un coronal, ¿no es cierto? Está de frente el riñón. Entonces, además de estar ectópico, está mal rotado. ¿Sí? Entonces, eso. Ya ves, entonces, muchas de esas cosas vamos a encontrar. Sigamos. No comprende para evaluar la funcionalidad del riñón hablar sobre el Doppler de los tumores, pero sí necesito que conozcan. Cuando nosotros estamos evaluando el comportamiento hemodinámico de tumores, nosotros nos encontramos de que puedo agruparlo, pero cada órgano con su patología neoplásica, benigna y maligna, tiene sus particularidades de comportamiento hemodinámico. No sé si les puse el ejemplo de un cáncer de ovario versus un cáncer de mama. ¿Les expliqué eso o no? ¿Ah? Sí, ¿no ven? Sí, lo sé, ¿es cierto? Entonces, donde las resistividades son más altas en un cáncer de mama y las resistividades son más bajas en un cáncer de ovario, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, son totalmente diferentes. Entonces, cada tumoración va a tener un comportamiento hemodinámico diferente. Ok, el cáncer celular renal es 5% de todos los cánceres del cuerpo humano, por lo general se llama en el sexo masculino. Su presentación más común, nódulos de tipo hipo, ecogénicos, hay veces isoecogénicos, y luego se van presentando heterogeneidades en ese tumor. ¿Por qué? Porque el tumor empieza a tener áreas de necrosis, y esas áreas de necrosis nosotros le llamamos ese patrón en mosaico que le llaman, ¿cierto? Tumor dentro de un tumor, nódulo dentro del nódulo, así le llaman también en otra literatura. Que va a haber calcificaciones, efecto de masa, por supuesto, y la vascularización al Doppler. Esa vascularización al Doppler, doctores, si el patrón, si
vaso sanguíneo que usted está evaluando es intratumoral, entonces el criterio de sospecha es que tenga resistividades menores a 0,5. Y ahí igual hicimos, ¿no es cierto?, esa de cómo podernos dar cuenta si el índice de resistividad es el 0, ¿no? El 0,3, 0,4, 0,5, y hicimos esa tablita en la pizarra, ¿sí? ¿No? Otra cosa es también evaluar los vasos sanguíneos que están en la periferia. El índice de resistividad de los vasos sanguíneos que están en la periferia del nódulo van a tener índices de resistividad mayores a 0,7. ¿Sí? Cuando estén evaluando una tumoración renal. ¿Okay? Hablemos ahora del Doppler renal. Le dije que no vamos a entrar mucho en detalle en las patologías del riñón como tal, porque no es nuestro propósito. Eso era cuando estaban en diplomado y tenían que sacarle el tubo, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar del Doppler renal. ¿Se fijaron la diferencia? Agarren esta memoria fotográfica. Ubiquen el riñoncito, arteria renal y su ramificación. ¿Ya? Ok. En relación al primer dibujo de acá. ¿Cuál se ve más bonito? ¿Ese o el anterior? Ese, ¿no? Este equipo de acá, $160,000. Ese equipo de ahí, ¿sí? Y este equipo de acá cuesta $16,000 exactamente, porque es el E2 Pro que tenemos, pero esa es la imagencita que nos da. Ahí está, es como el E2 Pro, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que igual en los celulares. 26, ¿cómo era? S26 Pro Max, ¿cómo era? Ultra, algo así, ¿no? ¿Qué es, no? Ya la puse de buen ejemplo. La doctora siempre va a ser buen ejemplo, genial. Entonces ahí está. Fíjense, doctor, pero ¿será que es suficiente mi E2 Pro? Sí, siempre y cuando, digamos, esté. ¿Qué te puedo decir? Si es que no tiene una patología vascular muy importante, ¿sí? Si querés evaluar vasos sanguíneos que tienen velocidades altas, te lo capta. No, doctor, quiero evaluar una tumoración así como esta. Este es hecho por otro. Este creo que es un EDAM. Déjame ver, no sé si aparece por ahí. Es un EDAM este de la. No aparece, ¿no? En ninguna. Luego recorté ahí que es de la marca EDAM. Ahí está la E, ¿no? De la marca EDAM. Que tampoco no es un corazón guau, que digamos, pero un estacionario. Entonces, que mismo así, mira su pero no está tan bonito que digamos, ¿no es cierto? Pero ya es algo, ¿no es cierto? Ya ayuda. Nosotros vamos a ver hoy, a partir de aquí, vamos a hablar sobre las arterias renales, venas renales, evaluar el Doppler del riñón primitivo y el riñón trasplantado. Tenemos que recordar que las venas renales son de mayor diámetro que las arterias. Tenemos que hablar de que la vena renal izquierda tiene una mayor longitud. Recordar que la vena renal izquierda, cuando sale del riñón, pasa por el ángulo o por la tijera aortomesentérica y va y desemboca en la vena cava inferior. Ya recordamos, hicimos una ejemplificación, ¿no es cierto?, del síndrome de Nutcracker, la otra clase, ¿no es cierto? Entonces eso, ¿no? Entonces recordar eso, ¿no es cierto?, que transcurre por el espacio mesoórtico y sus tributarias son la suprarrenal y la gonadal. Entonces, las suprarrenales y la gonadal son sus tributarias a la vena renal izquierda. ¿Sí? Eso no tenemos que olvidar. El flujo es fásico. ¿Quién hace que un flujo sea fásico? La respiración, el movimiento diafragmático hace que las venas tengan ese patrón ondulante. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, ¿no? Entonces eso hace de que yo tenga un patrón ondulante. ¿Hasta dónde me acompaña ese patrón ondulante de las venas? Hasta aproximadamente hasta el nivel de las rodillas. De aquí para abajo el patrón ya no es ondulante. Si yo estoy evaluando una vena femoral, ¿cómo sería su patrón? Ondulante. Si yo estoy evaluando cómo sería el patrón hemodinámico de un comportamiento hemodinámico de una vena ilíaca, ondulante. Si yo estoy evaluando las venas porta, ondulante. Si estoy evaluando la vena esplénica, ondulante. Si estoy evaluando la vena renal, ondulante. A lo que nosotros conocemos como flujo fásico. ¿Por qué? Porque viene de fasicidad, de las fases que hace cuando nosotros estamos respirando.
respirando. Por eso se lo llama flujo fásico. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a tener. Síndrome compresivo, ¿no es cierto? En este caso el Nutcracker, teníamos el síndrome de Wilkie, por aquí tenemos otro, ¿no es cierto? El de, ¿cómo se llama ese? Cuando se comprime la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común. ¿Síndrome de qué? Ah, tiene dos nombres de eso. Ahorita me voy a acordar. Ahí está, estamos viendo ese que ya vimos, así que lo vamos a explicar, ya lo vimos en la anterior clase. Síndrome de cascanueces, ahí tienen criterios diagnósticos, ¿es cierto? Creo que también ya lo vimos eso en la anterior clase o no. Ok, bueno, ahí está. Lo que quiero que se fijen es que el ángulo aortomesentérico, fíjense que es de un rango muy grande. ¿Cuánto es? 51 grados más menos 25, por Dios santo. ¿No es cierto? Es altísimo, ¿no es cierto? El rango. ¿Qué significa? Que esta es la aorta y esta es la mesentérica, esto más o menos sería 51 grados. Puede ser más menos 25. Es muy alto, ¿no es cierto? Así que quizás es medio difícil para recordar. No sé si está por ahí, la media distancia con mesentérica. Ok, no está ahí. Pero si hay algo que tienen que recordar es esto. Si ese ángulo que se forma entre la aorta y la arteria mesentérica es 15 grados, ya hay un criterio de sospecha. Si ese ángulo es 10 grados, ustedes ya podrían pensar que ese paciente va a ser síndrome de Nutcracker. Entonces 15 grados es un criterio de sospecha, 10 grados y es confirmatorio. ¿Ya? Entonces eso como un dato de medición del ángulo aortomesentérico. Otra cosa, fíjense dónde está la distancia entre la aorta y el espacio que se forma entre la aorta y la mesentérica, al revés, entre la mesentérica y la aorta, más o menos es de 16 milímetros más menos 6. Otra vez, una distancia grande de rango. Entonces, ¿qué es lo que te dice la literatura para tener como un número fijo? Que siempre sea mayor a 5 milímetros. Si es menor a 5 milímetros, ya tenés que sospechar. Si es 3 milímetros, ya es un criterio diagnóstico de que hay una probabilidad que vaya a ser síndrome de cascanueces. ¿Sí? Entonces eso, guárdense esos números. La longitud de la vena renal izquierda sería 10, el diámetro medio de la vena renal 4 a 5 milímetros y el diámetro de la vena gonadal 3 milímetros. ¿Eso para qué? Para cuando usted esté evaluando un posible síndrome de cascanueces, usted sepa que si es que estas medidas están alteradas, podríamos estar frente a un síndrome de cascanueces. ¿Le mostré una presentación de un caso clínico ese día o no? ¿De verdad? No sé si está aquí. Y si no está aquí, se lo muestro. Déjame ver, no sé si lo puse. Mike Turner, ya me acordé. ¿De qué se acordó de este de acá? Síndrome de Mike Turner. ¿Sí? Mike Turner Weber. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Coque. Mike Turner Coque. ¿Sí? Ahí está. No Weber. Coque. ¿Sí? ¿Cuál es el síndrome de Mike? Así como aquí síndrome de cascanueces, aquí síndrome de Mike Turner, que es la compresión de la vena ilíaca común izquierda comprimida por la arteria ilíaca común derecha. Ok, ese es el primer compresor. ¿Y quién está por detrás? La columna, ¿no? Entonces entre la columna y la arteria ilíaca común derecha comprimen a la vena ilíaca común izquierda. ¿Sí? Ok, eso. Lo vamos a abordar aquí. Si nos da tiempo, ¿sí? A ver, vamos a ver si nos da tiempo para abordar este síndrome compresivo. Ahí está. Esa es la distancia, ¿no es cierto?, que medimos entre la mesentérica y la aorta, el ángulo. Ahí está, mira, pasando la vena renal, tranquila, bonita. ¿No es cierto? El síndrome de cascanueces, los signos clínicos de hematuria, dolor en el flanco izquierdo, congestión pélvica en mujeres, varicocele izquierdo en hombre, izquierdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por anatomía, ¿no? Vena gonadal yendo a desembocar a la vena renal. Y proteinuria ortostática. Esta es la explicación de la fisiopatología del por qué vemos hematuria, ¿no es cierto? Por la misma compresión, por el reflujo que hace la vena renal izquierda hacia el riñón, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una congestividad en el riñón, va a haber microhemorragia en el sistema colector y lo que va a pasar es que uno orina sangre. ¿Okay? Nosotros entramos acá, ¿no es cierto? En un estudio no invasivo, ecodoppler. Esto es estudio tomográfico. Fíjate la conversión ahí, el contraste no pasó por ahí.
evaluando con angiotaje, ¿no es cierto?, la reconstrucción 3D, viendo el pequeño espacio entre la mesentérica y la aorta, viendo cómo está dilatada la vena renal izquierda. De venografía y flebografía, chao, solamente para que ustedes lo lean en casa, nosotros no hablamos de eso. Es cierto, ahí están pasando el catéter, pasando el contraste, ¿no? Y están viendo cómo la vena renal izquierda está dilatada. Esto sí es de nosotros, ¿no es cierto? Aquí está la vena renal izquierda y la vena gonadal toda tortuosa, ¿no es cierto? Y el esquema está acá, ¿no? Vena renal izquierda y vena gonadal izquierda toda tortuosa, originando un varicocele allá abajo, hidrocele y varicocele. ¿Ok? Hay criterios diagnósticos doble reloj simétrico, sí. Recuerden ustedes que teníamos como patrón hemodinámico de una vena renal. ¿Cuál era el patrón hemodinámico? Fásico, no pulsátil. Prácticamente, si vos medís la velocidad, da para ver si hasta aquí es 25, aquí 50. Entonces, aproximadamente hasta 25 centímetros sería, si es que medirías esa onda de una vena renal, ¿no es cierto? Entonces, hay criterio diagnóstico. Ahí está, ¿no? Uno, que el espacio ortomesentérico tiene que ser menor a 2 milímetros, que la velocidad del pico, en este caso venoso, ¿no? Venoso tendría que ser mayor a 110 centímetros por segundo. ¿Cómo saco el índice venoso sistólico? Entonces tengo que leer con el Doppler la velocidad a nivel de la lesión, o sea, donde está viendo la compresión, ¿no es cierto? Y antes de la lesión. Si eso me da mayor a 5, entonces el diagnóstico está confirmado. Entonces primero coloco la velocidad antes de la lesión, ¿es cierto? Primero la lesión y luego antes de la lesión, divido eso y si me da mayor a 5, entonces estoy confirmando. Y otro, tengo que encontrar varicocele. ¿Cómo es el criterio de varicocele? ¿Ya hicieron testicular, doctores? No, entonces no lo saben. ¿Hicieron ya transvaginal, doctores? Sí. Ok. Hablaron de la congestión pasiva pélvica, comúnmente conocida como varices pélvica. No. Cuando ustedes están haciendo su ecografía transvaginal, ¿no es cierto? Y el dolorcito es así, la sintomatología. Doctora, ¿sabe qué? Siento como un ardor aquí abajito, como una pesadez. A veces siento que es una bola. Ah, voy a estar por diagnosticar, ¿cierto? Tu protrusión vesical o uterina, qué sé yo, ¿cierto? Algo estás por diagnosticar. Pero se le brota algo. No, siento como si alguna cosa se me quisiera salir, doctora, y es como una quemazón. No puedo identificar muy bien dónde me duele, pero siento como una pesadez, como un ardor ahí, doctora. Cuando tengo relaciones me duele, doctora. ¿Es cierto? Y realmente se siente como un bulto. Yo cuando me miro así, cuando me toco, no tengo nada, pero se siente como un bulto. Y si usted le pregunta a una señora que tiene varices, una señora que tiene varices, exactamente los mismos síntomas. Pesadez en los pies, siento como una quemazón, como un ardor en las piernas. Exactamente la misma sintomatología de una enfermedad varicosa por un problema de hipertensión venosa. Lo mismo va a suceder en la región pélvica. Y le haces una ecografía transvaginal. Vas hacia el lado derecho, vas hacia el lado izquierdo y vos vas a ver dilataciones venosas en el piso pélvico. Si vos ves dilataciones venosas en esa topografía, estás a nivel de Sergio, ¿no es cierto? Ahorita estás haciendo esto, así, ahorita estás así, ¿no es cierto? Este es tu corte longitudinal. Girás tu transductor y te quedas solo con el cuellito, ahí, ¿no es cierto? Ahí es momento de dirigirte con tu transductor hacia acá y dirigirte con tu transductor hacia acá. Y aquí usted va a encontrar venota, si quiere, ¿no? Vena venosa. Y usted le dice a la señora, puje, señor, primero activa su Doppler usted. Flujo sanguíneo, flujo sanguíneo, flujo sanguíneo, presente. ¿Sí? Ya está. Ese ya es el aspecto cualitativo. Hay flujo sanguíneo en esas venas dilatadas. Puede ser en ambos lados, puede ser más en un lado, puede ser un solo lado. Y usted va a ir indagando. ¿Dónde le duele más? Parece que me duele más aquí, doctora, a la derecha. Y usted va a ir
a ver, uy, ¿verdad? Hay venas más dilatadas acá que acá. ¿Y le duele del lado izquierdo? Ah, sí, pero más me duele acá. Pero igual usted descubre igual que hay dilatación. O realmente te digan, no, doctor, no hay nada. Y usted va a la izquierda, evidentemente, sí hay vasitos sanguíneos, ¿verdad? Sí, parece un cabello, ¿cierto? No hay nada grueso. Entonces el cualitativo ya está por tridimensional. Vamos al Doppler. Seguimos evaluando cualitativamente. Hay flujo sanguíneo que está pasando por esas venas. Nosotros tenemos un sistema valvulado venoso. La única parte, vamos a decir así, que es avalvulado es desde la planta del pie hasta más o menos hasta el tobillo. Es un sistema avalvulado. Pero después tenemos válvulas. Cuando yo le pido a la paciente, entonces doñita, vamos ahora, usted me va a ayudar con esto. Ya dice, primero vos le quitas el Doppler, ¿sí? Ya vas a ver un criterio cuantitativo. Quitar el Doppler, vas a ver las venas ahí y vas a hacer un dual, ¿no? Hacer un dual de ambos lados. Primero vamos por el izquierdo, vamos a suponer que es el que está, lo ves más comprometido. Ahí la ves las venitas así, por aquí, así, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora vamos a repetir lo mismo. Aquí es reposo y aquí es. Entonces vamos a repetir el mismo dibujo. Pero, ok, obvio que aquí está más grueso, es lógico, ¿no es cierto? El criterio hasta el 2000, no me acuerdo cuánto, ya después de tarea para la casa, era 7 milímetros. Si esto es más de 7 milímetros, confirmado el diagnóstico de varices pélvicas, que el nombre oficial es congestión venosa pasiva del piso pélvico, ¿sí? Pero comúnmente conocido como varices pélvicas. Entonces, antes era 7 milímetros, hoy ya bajó. Si usted ve de que en Valsalva usted agarra y mide los diámetros, a la miércoles, 6 milímetros, a la miércoles, 7 milímetros, uy, 5.5, ¿no? Todavía eran grandes, ¿no? Gruesosos. Entonces usted ya está en el criterio cuantitativo. Miden más de 5 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces ya hizo un cualitativo con el bidimensional, ya hizo un cualitativo con el Doppler, hay flujo sanguíneo permanente, ya hizo un cuantitativo, quitó el Doppler, puje señora, ¿es cierto? Primero el reposo, luego puje señora, frisa y mide, más de 5 milímetros. Y luego tengo un criterio cuantitativo, pero con el Doppler velocimétrico. ¿Qué es lo que hago? Como yo sé que está hecho bolsa el sistema valvulado acá, lo correcto sería, cuando yo le digo a la señora que puje a la señora y usted va a ver el grado de severidad de esas varices pélvicas. Puede ser que ya esté dilatado, sí, ya es un criterio de varices, pero yo quiero ver cuánto de severidad tiene esas varices. Entonces yo puedo saberlo a través de la evaluación del Doppler espectral o del Doppler color. Vamos a ver con los dos. Primero, Doppler color. Yo le digo a la señora, ya medí, todo bien, midieron más de 5 milímetros, ahora voy a hacer con confirmar con el Doppler color. Vuelvo a activar el color y le digo otra vez que puje señora, está pujando y en teoría esa válvula tendrían que cerrar. Ok, sí, fue más de 5 milímetros, ya tengo un criterio de varices pélvicas, pero quiero ver cuánto es la severidad, si sus válvulas están hechas bolsa, ¿sí? Entonces yo le digo, puje señora, y todo el tiempo así el color, nunca se apagaron los colores, todo el tiempo así, el flujo encendido en esas venas, aparte que están dilatadotas, todo el tiempo el flujo encendido. Entonces usted ya está reconfirmando eso, porque esas válvulas nunca se cerraron. Y luego confirmaría con el Doppler espectral, que eso si alguna vez tenemos la oportunidad lo vamos a confirmar. Le pongo el espectral y cuando le digo que puje la señora puja y hay un pequeño reflujo que cuando sí es que todavía están funcionando esas válvulas, la válvula cierra y hay un pequeño escupitazo de sangre, digamos, en el momento que cierra la válvula, pero se anula el flujo sanguíneo, ya no aparece. Pero si hay un reflujo y las válvulas están incompetentes, cuando yo le digo que puja la señora, ahí cerró un poquito y otras se volvieron a abrir durante el pujo. Mientras ella está pujando, sí cerró un poquito, pero ni milisegundos pasaron, se abrieron, se venció, ¿no es cierto?, la patencia de esas válvulas y volvió a aparecer otra vez el flujo, por más que ella está pujando y el flujo continúa, ¿no? Entonces eso de ahí usted lo va a transportar al testículo y para el testículo es 1 milímetro medio. Si es mayor a 4 milímetros, aunque en alguna literatura ya leí doctores 3 milímetros, usted ve algo, ¿sí?
cuál se acerca más a la clínica del paciente. Por ahí está con clínica y con 3 milímetros ya está confirmado. Exactamente lo mismo, hace lo mismo en ejercicio, ¿no es cierto? Puje más estricto, ¿no es cierto? Pujó y sigue el flujo sanguíneo ahí permanente ahí. Está confirmado el varicocele, ¿sí? Entonces, razón que por eso este cristianito no está pudiendo tener muchachos, ¿cierto? Varicocele está asociado a infertilidad. Entonces eso, ¿sí? Muy bien. Entonces así usted va a evaluar varicocele. Cuando esté en el testículo ya ahí pregunta más a su propio. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está. Estamos esperando el ratito. Por eso por ahí es hora de darle recreo, ¿no? Sí. Esperando. Sí, es hora de darle recreo. 3:43. Vayan a hacer.